primero de la Academia Mundial de Arte y Cultura del Congreso Mundial de París. No leo. ¿Lo vas a leer vos? Ahora más fácil. Desde acá. Ahora sí, sin anteojos. De poeta afiliada a UNESCO, presidente de honor de AIELCA, Asociación de Escritores de Lengua Castellana en Israel, Federación de Escritores de Israel, presidente de Médicos por la Paz y la Protección del Ambiente, ex vicepresidente internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de Paz 1985, presidente honorario de SPEA, Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, vicepresidente y Foro Internacional para la Literatura y la Cultura de Paz, presidente ejecutivo colegiado UHE, Unión Hispanoamericana de Escritores, vicedirector del Directorio General de la Asociación por la Armonía Global, GHE. Muchas gracias. Primero, entonces, otra aclaración, porque siempre escriben Ernesto Kahn, Premio Nobel de la Paz. Ernesto Kahn no es Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Un grupo de médicos, sí, fuimos a recibir a Oslo el premio, fue en nombre de casi 170.000 médicos de todo el mundo. Yo quiero agregar algo a mi currículo para que me conozcan. Pero no, a lo mejor uno tiene relación con un premio, el premio de la manzana. Muchas gracias. Le vamos a hacer entrega ahora. Sí. Usted vaya a ir al Génesis, o sea, al principio. Siempre empezamos por el principio, y en el Génesis está el principio. Adán y Eva en el paraíso. Y hay un árbol ahí, que es el árbol del conocimiento. Yo no sé de dónde sacaron que es manzano, pero es el árbol del conocimiento. Correcto. ¿Y por qué al comer el fruto del árbol del conocimiento se pierde el paraíso? Porque el saber nos llena de responsabilidades. Mientras estamos en la ignorancia, vivimos en una especie de paraíso. En cuanto sabemos y conocemos la miseria, la tortura, el corazón humano, el odio, todo ese tipo de cosas, los que sufren, perdemos la inocencia. Y al perder la inocencia, nos sentimos responsables. Y por eso entonces perdimos el paraíso. Entonces, Ernesto Kahn, como en el paraíso no estoy, a comer sin límites voy del árbol de Adán. Y hechas estas aclaraciones, vamos a pasar por el tema. Este es el libro. Como ya les comentaron, este libro tiene, en realidad, va al siglo XX. Y en realidad este libro es del futuro. ¿Cómo es la cosa? Y yo lo voy a explicar. En primer lugar, quiero que sepan, lo sabemos todos, pero recordar, que durante los últimos 10.000 años de historia de la humanidad, desde que existe la historia escrita, desde que el hombre dejó de ser un cazador, desde que la mujer perdió el matriarcado, desde que los hombres dejaron de ser nómades y se asentaron en algunos
lugares básicamente del Medio Oriente y de ahí después en otros asentamientos. Toda la historia de esa primera revolución agraria, hasta el día en el que estamos viviendo nosotros, que es un periodo muy, muy especial de la historia. Y creo que no la debiéramos cambiar, que no somos muy responsables. Debiéramos ser muy responsables. Entonces, desde esa historia, en que se cambió toda la cultura, sistema de gobierno, etc., todos esos cambios fueron el resultado constante de conflictos y luchas. Hasta Karl Marx escribió que todo el progreso de la historia es la lucha de clases. Hubo algunos periodos de calma, se han creado códigos morales muy importantes, el código de Hammurabi, en Irak, las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, y todo lo que ya conocemos. Pero las guerras y las preparaciones para la guerra generaron una carrera que continúa hasta nuestros días. Bueno, hablamos del libro y entonces al libro hubo que ponerle un límite de tiempo. Y lo fijamos en el siglo XX. Y analizamos todos los genocidios ocurridos en el siglo XX. O la mayoría de los genocidios, porque es imposible decir todos. El libro está dividido en varios capítulos. El primero son los poemas inspirados en el holocausto sufrido por el pueblo judío, los gitanos, los adventistas del séptimo día, los homosexuales, etc. El segundo es poemas inspirados en el genocidio. Yo no dije genocidio en el caso del pueblo judío, porque en realidad no es un genocidio, sino que es un holocausto. Es la implantación de una maquinaria industrial para el exterminio total de un pueblo, una cultura. Y por eso se lo conoce con el nombre de Shoah. El genocidio sufrido por el pueblo de Hiroshima y Nagasaki. Poemas inspirados en el genocidio sufrido por el pueblo armenio. Fue el primero del siglo, en 1915 al 25. Ahora hay controversia con este genocidio. ¿Por qué? Porque dicen los armenios que fueron asesinados 1 millón o un poco más de 1 millón de armenios y al resto los largaron sin comida, sin agua al desierto. ¿Qué dicen los turcos? No es cierto. Fueron solamente varias decenas de miles. A lo mejor habrán sido 200.000. Entonces yo le pregunto, hago un poema y le pregunto al diccionario, dime diccionario, ¿cuánto es un genocidio? El que sigue son, bueno, un genocidio que estamos todavía viviendo en este momento. Y que es los pueblos sufridos de África, Asia y América Latina. Básicamente por el hambre, la falta de atención médica, la falta de educación, la falta de agua. El libro tiene fotos, tiene documentos, tiene algunos errores, artículos científicos e ideológicos relacionados con de los autores. Y hay algunos documentos de declaraciones de sobrevivientes de estos genocidios. Bueno, esta es una de las fotos del primer capítulo, es el crematorio de Maidani, pero lo importante, vean el estado en el que llegó esta persona, o sea que fue en la mayoría de los... ¿Ustedes saben cuántos miles y miles de víctimas murieron después que se terminó la guerra? En los campos de concentración, por la inanición, no pudieron sobrevivir. Y fíjense el estado de inanición en el que estaban las personas en los campos de concentración.
Pero importante lo que él dice aquí: en el verano del 44 el exterminio alcanzó proporciones tan grandes que los hornos crematorios no fueron suficientes para quemar el gran número de muertos. Esto es en Yaz, en el límite entre Rumania y Besarabia. Cuando ya no mandaban a los campos, los asesinaban directamente con Babiar, por ejemplo, en Ucrania. Y yo estuve en Ucrania, y estuve en Babiar, y a mí me llamó la atención de que es un parque como Canal. Y yo vi los edificios, al lado de montones de edificios, y le pregunté a la gente: díganme, ¿estos edificios estaban? Sí, estaban. Ya van a ver que todo el libro termina en una frase, y yo se las voy a leer, y que tiene relación con eso de los que no quieren ver. Bueno, hace muy poquitos días en Israel se conmemoró el día del Holocausto. Y algunas veces es el 5 de mayo, otras veces es el 7 de mayo, varía con el almanaque, que no es el almanaque solar, sino que es lunar. Silencio. Todo está vacío. Mi mirada al interior también. Hoy 5 de mayo en silencio. Me resisto a hablar. Recuerdo 1940, conflictos, mapas y estrategia. Europa en guerra, sus soldados en peligro. Judíos, exterminio y agonía. Número, crematorio, médicos germanos, el plan. Sin los médicos germanos no hay crematorio ni genocidio. Los médicos germanos, universitarios. Holocausto, Shoah, crimen y dolor. Cada segundo impugna no entrar en la máquina de gas. Hoy, el 5 de mayo, neo-mundo, neo-Europa, neo-antisemitismo, neo-odio irracional. Mis pensamientos se estrellan contra una pared imaginaria y se vuelven hacia mí sin preguntar. Sigo en silencio, sin lágrimas y casi sin mirar, secos los ojos y en silencio. 6 millones asesinados y sobrevivientes que no pueden llorar. Secos los ojos, mirando al vacío. Y yo en silencio para no hablar con Europa. Hoy es 5 de mayo. Traje algunas cosas para que vean como una muestra. Quizás otro poema del primer capítulo. Se llama Pedazo de pan, en aire. Implacable cadalso que se abre al pueblo mío en el campo de la muerte. Y Ruth la judía rapada en las puertas de la cámara de gas. Silencio. Es el fin de su vida. Es la renuncia a él. E inexplicable hastío con desesperado dolor. ¡Ay! Por un pedazo de pan. Hiroshima y Nagasaki, como dice Takiyuriko, solo quedan cenizas. El 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, el 9 de agosto en Nagasaki. Casi el 100%, hasta medio kilómetro, no quedó nada. Después, hasta 1,5 kilómetros, el 51% de la población murió. Y hasta 2 kilómetros, entre el 22 y el 30%. Pero esos efectos se mantienen y continúan.
hasta hoy día. En primer lugar, es importante